Bienvenido a la casa del Señor. Primeramente un saludo para todos los hermanos que están en sus casas, en sus hogares. Y obviamente un saludo para todos y cada uno de ustedes. Y en esta mañana nos toca predicar sobre el Evangelio según San Juan. Y para hacerlo vamos a abrir las Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 27 al versículo 36. Lo tenemos preparado, pero como siempre hacemos y es costumbre, vamos a orar al Señor. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús, Padre, que dirigimos a vos nuestra oración, teniendo fe de que vos estás escuchándonos, Señor, y me estás escuchando. Porque en Jesucristo las puertas de los cielos sobre tus hijos que invocan tu nombre son abiertas. Y yo sé que tus oídos están atentos al clamor de cada uno de tus hijos, Señor. En esta mañana invocamos tu nombre, Señor Jesús, tú que estás intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre como nuestro gran sumo sacerdote, para darte gracias por este nuevo día que nos permites, conforme a tu misericordia, vivir para tu gloria. Amado Dios, te ruego que nos des la capacidad de poder entender la maravilla de tu palabra. Y en esta mañana, Señor Jesús, vamos a leer tu ministerio terrenal, de cómo tú, Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante de ti, sufriste la cruz. Danos el entendimiento de poder entender cada versículo, Señor, de tu Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 26 al 36 que vamos a leer. Amado Señor, gracias porque es bueno estar aquí, oh Dios, reunidos, juntos y en armonía. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardador de lo que le buscan. Entonces la fe es saber y ver las cosas, creer las cosas que no vemos, las cosas invisibles. Hemos cantado muchas veces, fe no es por ver, sino por creer. Y la Biblia nos enseña a nosotros esa fe que puso Dios en nuestro corazón a creer en las cosas invisibles. Por ejemplo, las cosas invisibles en esta mañana, dice la palabra de Dios que Dios se mueve y se manifiesta en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. La fe, que son las cosas invisibles, me dice a mí y a vos a través de la palabra de Dios que cada uno de nosotros hemos sido atraídos por el Padre a la presencia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dijo, todo aquel que a mí viene, yo no le echo afuera, porque todo aquel que a mí viene, yo lo tomo de mi mano derecha, y nadie la puede arrebatar de mi mano derecha, porque el Padre que está conmigo es mayor que todos nosotros. Por lo tanto, la fe me dice que esta mano derecha está asida por la mano de ¿quién? Del Señor Jesucristo. No solamente mi mano, la mano de cada uno de los redimidos, está asida de esa mano poderosa, toda poderosa. Es más, la fe me dice, y la cual creo por más que no vea, y a veces no sienta, que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La fe me dice, el hermano Ricardo, que cada uno de ustedes son templo del Espíritu Santo de Dios. Y son todas cosas que nuestros ojos no ven, pero creemos a la luz de la palabra revelada. Nosotros, en este tiempo que estamos pasando muchas veces de pandemia, sabemos también muy bien que nosotros, hijos de Dios, estamos amparados bajo la sombra del Dios ¿qué? Omnipotente, porque estamos refugiados debajo de ¿qué? De sus alas. La fe me dice, a la cual creo, aunque no vea, que acá está la sombra de mi Dios. Porque si miro por arriba, yo estoy morando bajo la sombra de este Dios todopoderoso. Y estoy refugiado bajo sus alas y sus sombras caen. ¿Me van entendiendo?
Hermanos, que en esta mañana nosotros esa fe que Dios puso en nuestro corazón podamos ver y experimentar el sacrificio de Cristo. Vamos a leer la palabra de Dios y la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a ver el ministerio terrenal de Jesucristo, que lo hizo por amor a mí y por amor a vos. Porque el amor incondicional del regalo del Padre que le dio, que somos nosotros, a Él tuvo que ser una obra de redención. Él lo ocupó en la cruz, mi lugar y tu lugar. ¿Por qué? Porque sin Cristo había un acta de declaración que decía, la paga del pecado es muerte. Y había un acta en contra de nosotros, que estábamos nosotros muertos espiritualmente. Y nuestra eternidad era ¿dónde? En el lago de fuego, en el infierno. Pero vino uno y cambió la historia de nuestras vidas, que fue Jesucristo. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 27 al 36. El Señor Jesucristo dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una luz, vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que sean hijos de luz. Y el título de este mensaje es Frente a la cruz. Y vamos a ver 3 tópicos o 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es Cristo frente a la cruz. El segundo punto es la humanidad, el mundo y Satanás frente a la cruz. Y el tercer punto es nosotros, ahora como hijos de Dios que estamos en luz, frente a la cruz. ¿Y cómo empieza? Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Por qué dice esto el Señor Jesucristo? Ustedes saben muy bien que la última vez que predicamos según San Juan, en el versículo 20, ustedes han leído que unos griegos de los que habían subido a adorar a Jerusalén, hablaron con quién, con Felipe, le dijeron, Señor, muéstranos a Jesús, porque lo queremos conocer. Entonces Felipe se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se lo dijeron a quién, a Jesucristo. Jesucristo declaró lo siguiente, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva mucho fruto. Pero si este grano de trigo muere, lleva mucho fruto. Dando a entender que la semilla de trigo que cayó a tierra es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por cuanto murió en la cruz del Calvario, ha dado mucho fruto. Entonces, debido a esta búsqueda de los griegos, Jesucristo dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, mas para esta hora yo he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Acá no queda duda de que Jesucristo enfrenta a la cruz. Entonces lo vemos a Cristo frente a la cruz del Calvario. Amados, de todas las verdades, de todas las doctrinas bíblicas y de todas las verdades de la fe cristiana, la verdad
absoluta de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección es la más preciosa de todas. Si Cristo no hubiera muerto, no habría sustituto por el pecado. Y si no hubiera sustituto, no habría oferta de salvación. Y si no hubiera salvación, no habría esperanza. Y si no hubiera esperanza, el destino final es el infierno. Tanto vos como yo, como toda la humanidad, en Adán hemos pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y todo hombre que nació, muerte espiritual tiene por causa del pecado de Adán. Y esa muerte espiritual nos lleva a la muerte física y nuestro lugar era ¿dónde? El infierno. Si no hubiera sustituto por el pecado, no hubiera oferta de salvación. Ahora tenemos esperanza, pero si no hubiera esperanza, el destino final será el infierno. Por tanto, no sorprende que en la Santa Escritura la muerte, la sepultura y resurrección de Jesucristo sea el centro de toda la Escritura. Esta verdad de que el Hijo de Dios vino a la tierra y murió como sustituto por el pecado de todos los elegidos es el eje del plan redentor de Dios. Es más, la Escritura dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue predeterminada por Dios en la eternidad pasada. Por eso dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que el Cristo, el Cordero, fue inmolado desde el principio del mundo. Esta misma verdad la vemos en 1 de Pedro 1:20 cuando dice: he aquí el Cordero de Dios, predestinado desde antes la fundación del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, desde el comienzo de la Biblia hasta el final, la Biblia habla de la importancia crucial de la venida de Cristo para morir en sacrificio sustitutorio por todos los pecadores que algún tiempo determinado iban a creer en Él. Un sacrificio, una ofrenda por el pecado que satisficiera o aplacara la ira de Dios a favor de todos los escogidos, de todos los elegidos. Como dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él, sin mancha y sin pecado, Dios lo hizo pecado. Lo trató como un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es más, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 lo siguiente: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Las Santas Escrituras dicen lo siguiente: que el apóstol Juan estaba maravillado de ver un ángel que le estaba mostrando la revelación. Y él se postró ante los pies de ese ángel. Y ese ángel le dijo: mira, no lo hagas, no te postres delante de mí, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de ¿quién? De Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Por tanto, hermanos, no debemos sorprender que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es el eje del plan redentor de Dios. Y la profecía tiene cumplimiento en Cristo, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y nosotros sabemos muy bien que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo y da testimonio de Jesús. Hermanos, el Antiguo Testamento enseña claramente que Jesucristo vendría a morir. El Antiguo Testamento lo enseña. ¿Por qué lo quiero llevar a este punto? Porque ahí nos encontramos con Cristo en el momento que se encuentra con la sombra de la cruz. Y el Evangelio según San Juan tiene una cristología equilibrada. Nos habla de la deidad de Jesucristo siempre el apóstol Juan, y el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habla también de la humanidad del Señor Jesucristo. Por eso, San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo.
Pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Y vamos a ver por toda la historia de la Biblia el testimonio de Jesús. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, no habla de una profecía, que no habla de las 70 semanas de Daniel. 7 semanas más 62 semanas suman 69 semanas, que son los 483 años que se cumplieron cuando Jesús entró a Jerusalén, que lo vimos hace 15 días atrás. Cumplimiento del tiempo exacto. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Que en ese momento, Daniel, capítulo 9, versículo 27, cuando entre el Mesías, se quitará la vida al Mesías. En Zacarías, capítulo 12, versículo 10, también la palabra de Dios da testimonio de que Jesucristo venía a morir. Y dice la palabra de Dios en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como quien llora por el unigénito, por el como se aflige por la muerte del primogénito. Otro texto que no habla el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía, lo encontramos en Isaías capítulo 52 y capítulo 53, que habla de los sufrimientos de mi siervo justo. Y ahí vemos, por ejemplo, que dice el versículo 5, capítulo 53, herido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. En el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, cortado de la tierra de los vivientes. Capítulo 53, versículo 9 dice, que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte. Capítulo 53, versículo 10. No solamente los sufrimientos de Cristo, sino ahora vemos la ira de Dios derramada sobre Cristo. Porque el que no conoció pecado fue tratado como pecado, como pecador, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y aquí vemos que dice la palabra de Dios en el versículo 10, el Señor Padre quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y ofreció su vida en expiación. Versículo 12, capítulo 53, dice, pero Dios lo bendecirá para siempre. El Antiguo Testamento da puntos específicos de la muerte de Jesús. Por ejemplo, en el Salmo 41:9 se predijo de que alguien lo traicionaría. Tuvo cumplimiento profético en la vida de Judas Iscariote. Vemos también en Zacarías capítulo 11, versículo 12, versículo 13, que alguien que lo traicionaba le iban a pagar con 30 piezas de plata. Y esa palabra se cumplió porque la palabra profética cumplida en Jesucristo está en Zacarías capítulo 11, versículo 12 al 13, que pesaron por mí 1 peso y peso de plata y ofrecieron por mí 30 piezas de plata. También vemos en el Salmo 22 los sufrimientos de Cristo. La palabra profética, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y el Señor dice, yo miraré a aquel que tiembla a mi palabra, y esto es palabra de Dios. Aquí nos encontramos a Jesús que dijo, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, pase de mí esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Salmo 22, hablando de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, como humano, nos dice la palabra, versículos 6 y 8, capítulo 22 del Salmo. Fíjese en la condición de Jesús, lo que dice Jesús del mismo. Pero yo, gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuanto me ven, se ríen de mí. Lanzan insultos, menean la cabeza. Dicen, confiaba en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en él se deleitaba, que sea él quien lo libre. Y esto tuvo cumplimiento en Mateo 27, versículo 19 en adelante, cuando todos los fariseos y los escribas decían estas palabras proféticas. Versículo 14, versículo 18 del Salmo 22, dice el Señor Jesucristo, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconjuntaron. Esto no es broma. Todos los huesos de Jesús se desconjuntaron, los sufrimientos de la cruz.
y mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y horadaron mis pies, es decir, agujerearon mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Palabra de Salmo 22, cumplimiento Juan capítulo 19. Salmo 31:5 dice que Jesús dice, en tu mano encomiendo tu espíritu. Lo vemos el cumplimiento en Lucas, que dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. El Salmo 34, versículo 20, dice que describió y profetizó que ninguno de sus huesos iba a ser roto del Señor Jesucristo. Eso tiene cumplimiento en la palabra, porque los tres crucificados, uno era Jesús, para que mueran más prontamente, rompían sus huesos a palazos limpios para que su cuerpo haga presión sobre sus pulmones y murieran por asfixia. Pero cuando lo vieron a Jesús, ya estaba muerto y se sorprendieron, por lo tanto no le rompieron sus huesos para que se cumpliera la palabra profética. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo predijo en su ministerio terrenal su muerte. Eso lo vemos que dijo Jesús a los 12, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Otro punto, que la muerte de Cristo fue el propósito de su encarnación. La muerte de Cristo fue el propósito de su encarnación. Es decir, ¿por qué Dios hizo hombre? ¿Por qué el Hijo de Dios hizo hombre? Para morir. El lugar mío, el lugar tuyo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos 10, 45, el mismo Señor Jesús declara, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar la vida en rescate por muchos. Es más, en Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15, nos habla también que el propósito de la encarnación de Cristo es su muerte. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. A ver, ¿qué dice este texto bíblico? Así que por cuanto los hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son todos aquellos que se arrepintieron de su evangelio a causa de la predicación del evangelio y creyeron de todo corazón en la persona y obra redentora de Jesucristo. Esta es la vida eterna, Padre, que crean en ti que tú me has enviado y en Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y en aquel que tú has enviado. Jesucristo dio a conocer el Padre y nosotros hemos creído en Él. Y todo aquel que cree en Él, dice la Biblia, tiene autoridad ¿de qué? De ser llamado hijo de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Y con qué propósito Él participó de lo mismo? ¿Por qué propósito Él se hizo hombre? Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, que es Satanás. Y librar a todos los que por el temor a la muerte vivían en esclavitud. Tercero, fue la propia enseñanza de Jesucristo. Cuando lo vemos a Jesucristo aquí, no es que se sorprendió de la cruz, porque siempre su enseñanza hablaban de su muerte redentora a favor de todos sus escogidos y elegidos. Esa es la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Así, como dice la palabra de Dios en Juan 3:14, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que ve y cree en Él tenga vida. Vemos también que Jesucristo, una vez que Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 16, le respondió Jesús a la pregunta de Jesús, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesucristo automáticamente, cuando inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dice esto, dice lo siguiente, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, de los fariseos y los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar ¿a dónde? Al tercer día. Vemos toda la historia del Antiguo Testamento que nos habla de ¿quién? Del testimonio de Jesús, que vino a la tierra,
con el propósito para morir, conforme al plan de redención. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pedro, la enseñanza de los apóstoles, inspirado por el Espíritu Santo, es la enseñanza que tenía. Pablo decía en 1 Corintios 15:3, porque primeramente les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Porque esto es lo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que resucitó conforme a la Escritura. La enseñanza de Pedro la vemos en Hechos capítulo 2, versículos 23 al 24. Así Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte lo retenga, por cuanto era el santo. Hermanos, vemos que las dos ordenanzas que Dios dejó establecida para la iglesia, que es el bautismo y que es la Santa Cena, están identificadas con la muerte y resurrección de Jesucristo. En el bautismo, dice en Romanos capítulo 6, 1 al 4, que la unión con el creyente con Cristo es en su muerte. Y la Santa Cena, cuando nosotros compartimos la Santa Cena, según 1 Corintios 11, 26, que la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero acá vemos a Cristo frente a la cruz. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Aquí vemos a Jesucristo que se encuentra delante de la cruz. Y Él sabía que iba a experimentar los juicios, iba a experimentar el desamparo de la muerte espiritual antes de la muerte física. ¿Y cómo iba a hacer esto? Iba también a sufrir la ira de Dios. Porque Él, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, lo siguiente. Que, fíjese lo que dice Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y Dios lo declaró sumo sacerdote según la orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿El Señor puso el gozo delante de Él? Claro que sí. Viendo la aflicción de su espíritu, verá la recompensa que somos nosotros. Pero Él experimentó como nadie los sufrimientos de la cruz como hombre. Él sabía que se le venían los juicios, Él sabía que se le venía la muerte espiritual, lo que más le aterraba ante la muerte física. Porque Él debe ser tratado y debió ser tratado como mi representante de la cruz, como hombre. Fue tratado como pecador. Y nosotros, como en Adán todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto Dios trató a Cristo como un pecador, hay un momento en la cruz que ustedes saben muy bien, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No solamente vemos esto, sino que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículos 7 a 10, lo siguiente. 5, 7, 10 de Hebreo. Dice, Hebreos 5, versículos 7 a 10. Dice la palabra de Dios, y Cristo, otra vez, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué causa? Conforme a lo que expresé, conforme a la Escritura, en Hebreos 5, versículos 7 al 10, Cristo hizo ruegos con súplicas y con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué? Tenía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas a aquel que le podía librar ¿de qué? De la muerte. Su alma estaba agitada, su mente estaba agitada como hombre porque se acercaba. ¿Cómo va a ser, Padre, esto? Mi muerte espiritual, el desamparo, toda una eternidad, es amor unido al Padre. Pero por causa de vos a mí,
nuestro representante, fue tratado como un pecador y Dios lo desamparó. Entonces el gran clamor y lágrimas, su ruego y súplica, era para aquel que lo podía librar de la muerte, este es el Padre. Y dice que fue oído por causa de ¿qué? De su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es decir, él aprendió y obedeció en medio del sufrimiento. Él hasta ese momento había sufrido su persecución de parte de los fariseos, pero ahora viene la confrontación, la persecución, el maltrato. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Caminó Jesucristo el trecho cumpliendo la voluntad del Padre, menospreció los sufrimientos de la cruz. Es decir, sufrió la cruz y menospreció lo oprobio. Es decir, ¿sé lo que significa menospreciar lo oprobio? Es no hacer caso de la vergüenza por la cual constantemente era ¿qué? Confrontado y afrentado. ¿Viste que leímos recién en Isaías capítulo 53? Menospreciado por los hombres, desechado. Aún mismo cuando predicamos el Evangelio se sigue cumpliendo esa palabra profética sobre la persona de Jesús. Cuando predico el Evangelio y predica el Evangelio, muchas veces Él es menospreciado y le desestiman y lo tienen como un hombre común. Pasó eso y sigue pasando. Pero para nosotros es un lugar fragante predicar a Cristo. Ahora, dice la palabra de Dios, Cristo frente a la cruz. Y fíjese lo que dice. Y la multitud que estaba allí dice que hubo una voz cuando Jesús dijo, Padre, glorifica tu nombre. Y se escucha una voz del cielo que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice que las multitudes que estaban ahí decían, un trueno habló, fue un trueno, perdón, o habló un ángel. Mas Jesús dijo, esta voz no vino por causa mía, sino por causa de vosotros. 3 veces se escuchó la voz del Padre audible en el misterio terrenal de Jesucristo. Y las 3 veces fue por testimonio a nosotros de que el Hijo de Dios es el enviado por el Padre. En el bautismo, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. No lo dijo por causa de Juan el Bautista, para sentirse importante. No lo dijo para que Jesús se sienta importante. Lo dijo para que nosotros identifiquemos que el Padre dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia. Y en el monte de la transfiguración, también, cuando estaba Pedro, Jacobo y Santiago, Juan, Pedro y Santiago, en el monte de la transfiguración, se escuchó una voz del cielo, este es mi Hijo amado, a él oí. Y estaba ¿con quién? Con Elías y con Moisés, símbolo de la ley y de los profetas, que tiene el cumplimiento de la persona de Jesús. Este es mi Hijo amado, a él oí. Bueno, sigamos más adelante porque el tiempo me corre. Ahora vemos que el juicio de Dios sobre Cristo, que fue una aparente victoria de Satanás, fue su total derrota. Su total derrota. Jesucristo dice en el versículo 31, ahora el príncipe de este mundo, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todo atraeré a mí mismo. A Satanás se le delegó una autoridad por causa del pecado de Adán. Porque cuando Adán fue creado por Dios y formó a Eva, dijo, sojuzgar la tierra. Pero por cuanto desobedecieron, por engaño de Satanás, esa palabra sojuzgar, después del diluvio, cuando Noé sobrevivió con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 novios, dijo, id por la tierra y multiplicaos. Pero no dije más sojuzgar la tierra. Porque esa autoridad se la concedió el hombre por su desobediencia. ¿A quién? A Satanás. Satanás legalmente tiene autoridad sobre este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Porque el hombre se lo delegó. Por eso ustedes ven en la tentación cuando Satanás tentó a Jesucristo y dijo, yo a los reinos del mundo se lo doy a quien yo quiero porque a mí fueron entregados. Pero hay una palabra profética que dice en el Salmo capítulo 2, el Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones del mundo. Porque hay una palabra profética sobre Cristo, el Mesías, el Hijo del Hombre, que va a reinar sobre este mundo con toda autoridad. La palabra profética, el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. En Génesis vemos que Dios le dice a Satanás,
voy a poner enemistad entre la simiente de la mujer y tu simiente. La simiente de la mujer te va a herir en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Jesucristo, que por medio de su muerte destruyó al diablo, su poder y su autoridad sobre el mundo. Y no solamente esto, la simiente de Satanás, que es el anticristo, por la palabra de Dios sabemos que también, juntamente con el diablo, va al lago de fuego, porque Él es el victorioso de Israel, el Dios todopoderoso, hecho hombre. Vemos a Cristo frente a la cruz, vemos al mundo frente a la cruz. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ciertamente, hermanos, ustedes saben que el propósito de la encarnación es para destruir, por medio de la muerte del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, al diablo. ¿Por qué? Porque tanto vos como yo, en Adán pecamos, y Adán fue vencido. Entonces Cristo se hizo hombre y venció al diablo como hombre la tentación en el desierto. Y en la cruz de Calvario, lo que pensaba que Satanás iba a ser la total victoria, fue su propia derrota. Dejando una puerta abierta, porque Jesús venció al mundo, venció a Satanás y venció al pecado. El pecado fue juzgado en Cristo. Venció al mundo, que este sistema que se opone a Dios y a todo señoría de Cristo. Dejando una puerta abierta, que por gracia, todo aquel que yo escojo para salvación, son salvos por gracia. Pero hubo un precio que se pagó, que soy yo, Jesucristo. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Satanás no tiene más autoridad sobre los que Dios llama salvación. Y sabemos muy bien por la Escritura, por cuanto de esta victoria absoluta del Señor Jesucristo en la cruz, vemos que hay una puerta abierta para todos aquellos por la cual Cristo murió en lugar de ellos. Y no solamente que somos nosotros, sino que a través de nuestra predicación hay un poder y una autoridad que no es nuestra, sino del Señor, que Dios nos usa para rescatar por medio de la predicación del Evangelio a las personas. Como dijo el pastor Quiste cuando predicó, es nuestro trasladador del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque lo venció. Lo venció. El día de mañana Satanás será echado fuera del cielo para no poder acusar más a los hijos de Dios y su lugar será la tierra. El día de mañana Satanás será echado en un pozo por 1000 años. El día de mañana Satanás será echado al lado de fuego. ¿Por cuánto qué? Por cuanto él venció. Y lo hizo por amor a vos y amor a mí. Pero como vemos, el Hijo de Dios, conociendo y sabiendo su enseñanza de que iba a morir por nosotros en la cruz y que iba a resucitar, sufrió la cruz. Que quede bien en claro como hombre. Sufrió el desamparo, el abuso físico y sufrió también la muerte espiritual. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que en él creen. Dice la palabra de Dios que si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí mismo. Y ciertamente, hermanos, todos nosotros hemos sido atraídos por el Padre por causa de la victoria, porque Él murió y resucitó, y todos hemos sido atraídos delante del Señor. Porque Satanás fue vencido, porque el mundo fue juzgado y fue vencido, y porque el pecado ha sido perdonado en la persona de Jesús, de todos sus escogidos. Y ahora, el tercer punto que quiero tocar es el siguiente: nosotros frente a esa cruz. Vos y yo como hijo de Dios. Dice la palabra de Dios: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de la muerte que iba a morir. Respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Lo que están diciendo ellos, los fariseos, los escribas, ustedes ya saben que habían rechazado el testimonio de Dios, habían rechazado el testimonio de quién, de Juan el Bautista, habían rechazado el testimonio de Jesús, y por cuanto no quisieron venir a luz verdadera, hallaban ¿qué? En tinieblas. Ellos decían: ¿de qué clase de Hijo hombre me está hablando? Si el Hijo del Hombre, que conforme a la ley no estaba hablando, la ley nos dice que debe permanecer para siempre y va a tener dominio total sobre todo el universo y la humanidad. ¿Quién es este Hijo de Hombre de que vos me estás hablando? Lo estaban hablando más de Él. Lo estaban menospreciando. Porque ustedes saben muy bien que Cristo va a reinar en todo el universo, como reina ahora, pero también va a reinar sobre esta tierra, en el tiempo cuando la tierra sea llena de la gloria de Jehová, así como los mares, las aguas están en el mar. Hay un tiempo determinado que Jesús va a reinar aquí en la tierra, ¿como qué?
como hijo de Dios, pero como hijo de hombre. Se va a cumplir, pero era necesario primero que se destruyera al diablo, al mundo y a Satanás, porque ya estaba profetizado. El Señor me dijo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo amado, pídeme y te daré por herencia a las naciones, que le corresponden al Señor. Pero como hombre venció. Ahora dice que estos fariseos decían, ¿quién es este hijo de hombre? Entonces Jesús le dijo lo siguiente, aún por un poco está la luz entre ustedes, anden entre tanto que está la luz. ¿Sabes lo que está diciendo Jesús? Yo estoy entre ustedes. Mientras yo estoy entre ustedes, crean en mí, para que ustedes lo hagan en tiniebla. Vengan a mí, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que yo estoy entre ustedes, es decir, entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, es decir, creed en mí, para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora, hermanos, tenemos ahora aquellas personas que rechazaron el testimonio de Jesús, no creyeron, no tienen un conocimiento completo de la palabra de Dios y menosprecian al Señor diciendo, ¿quién tipo de hijo de hombre es el que te cree que sos vos? Si el Hijo del Hombre permanece para siempre. Entonces Jesús le dice, yo estoy entre ustedes, acuérdense en que yo le dije a ustedes que es necesario que yo muera y resucite al tercer día. Crean en esto, porque creer en esto es el principio de la luz. Ustedes están en tinieblas. Creen en la luz mientras estoy entre ustedes. Jesús se fue y se apartó de ellos. Y de ahí en adelante vemos la pasión de Cristo en el Evangelio según San Juan. No hay más oferta de salvación para ellos. Ahora, ¿qué hacemos nosotros ahora que somos hijos de luz frente a la cruz? ¿Cuál es nuestra pasión por la cruz que tenemos? ¿Nos identificamos con la cruz? ¿Nos sentimos orgullosos de la cruz de Cristo? ¿Nos jactamos de la cruz de Cristo? Fíjense en lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios que Pablo dice, pero lejos de mí esté yo en gloriarme, sino en la cruz de Cristo, donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Si en algo me he de gloriar, me gloriaré en la cruz de Cristo, donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otra versión, traducción actual, fíjense en lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Yo en cambio solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte ya no me importa, presten atención a la traducción, ya no me importa lo que el mundo piense de quién, de mí. Es como yo hubiera muerto ya para este mundo. A mí, dijo Pablo, si yo he de gloriarme, si yo me he de maravillar, será en la cruz de Cristo, donde a mí ya no me importa lo que el mundo piense de mí, porque amo esa cruz. ¿Y por qué llega a decir Pablo, donde el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo? A mí ya no me importa lo que dice el mundo de mí. ¿Por qué? Porque se identificaba con la cruz de Cristo. ¿Y qué significa identificarse con la cruz de Cristo? Predicar a Cristo, su venida, su muerte y su resurrección, que es el eje central del testimonio de Jesús en la Santa Escritura. La pregunta y la exhortación en amor y misericordia. ¿Estamos amando esa cruz? ¿Abrazamos esa cruz? ¿Nos sentimos orgullosos de los sufrimientos de Cristo? Porque Él dice la palabra de Dios que le dejó un ejemplo a seguir. Y Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿O no dice así la Escritura? Yo cuando leía esto, Pablo se sentía orgulloso de la cruz de Cristo. No se sentía orgulloso de su sabiduría porque no le importaba su sabiduría humana y su conocimiento. Le importaba predicar la sabiduría de Dios a Cristo. No le importaba, a mí no me importa y ya a vos no te debe importar también mis condiciones físicas, mis condiciones de apariencia, mi buen trabajo, mi auto, mi familia. Yo, la única pasión que tengo
si he de gloriarme solamente en la cruz de Cristo, donde ya no me importa lo que el mundo piensa de mí. ¿Sabe por qué dice Pablo esto? Porque predicaba a Cristo y el mundo se lo oponía. Jesús dijo, a ustedes, a sus hermanos y a sus discípulos, en un momento le dijo, a ustedes el mundo no lo puede odiar, pero a mí me odia, porque yo testifico ¿en qué? En contra de él, haciéndolo con misericordia de verdad. Entonces es necesario, hermanos, que prestemos atención a las cosas que el Señor nos dice, para que no seamos reprobados, sino aprobados. Y fíjense en lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan ¿qué? Sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque ustedes eran ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Cristo, en su ministerio eternal, dejó un ejemplo, unas pisadas. Y nosotros, si nos identificamos con Cristo, debemos seguir esas pisadas. ¿Y qué nos dice? Que Cristo padeció por nosotros en ese camino a la cruz. Y nosotros, hermanos, debemos vivir conforme a nuestro llamado con que fuimos llamados, a tener a Cristo como nuestro ejemplo. Por eso dice la palabra en Hebreos, que corramos con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Porque aún, dicen, hemos combatido hasta la sangre por el pecado. Nosotros cada día debemos predicar a Cristo, predicar la cruz y amar esta cruz, porque en la cruz todo se decidió. Todo se decidió. Cristo en un momento tuvo la oportunidad, cuando fue arrestado, donde Pedro salió en su defensa, ¿se acuerdan? Le cortó la oreja a un hombre, y fue el último milagro que hizo Jesús en la tierra, que le saldó otra vez la oreja. Y dijo Jesús a Pedro, Pedro, tú no crees y no te das cuenta que si yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles, no me lo enviaría. Es decir, Cristo no fue una víctima. Cristo fue la cruz. Pero estaba el poder para librarlo, ¿no? Y ustedes saben el estrago que hace un ángel. Un ángel, en el Antiguo Testamento, mata a 180.000 personas. Una legión de ángeles son 5.000 ángeles. Multiplicarlo por 180.000 te da 920 millones. Multiplicarlo por 12 te da 10.200 millones de personas en un segundo. Pero por amor a vos, a mí, Cristo abrazó la cruz y nos dejó pisada para que nosotros frente a la cruz sepamos que el mundo fue vencido, que Satanás fue vencido, que el pecado fue vencido. Y cuando predicamos el Evangelio sucede algo hermoso. Dios derrama sobre nosotros el gozo de la obediencia a la predicación del Evangelio. Oramos al Señor. Amado Padre y bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque, Señor Jesucristo, como hombre, como hijo de hombre, dijiste, hasta ahora está mi arma turbada, ¿y qué diré? Padre, pásame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Y fue glorificado el nombre del Padre, fue glorificado tu nombre, por amor a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque en esa muerte de cruz, Señor Jesucristo, tú venciste al mundo, fue el juicio sobre este mundo, fue el juicio sobre Satanás, fue el juicio sobre la muerte, sobre el pecado, y tú resucitaste. Y ahora, Señor Jesucristo, nosotros que hemos creído en tu luz, en tu persona, ahora, Señor, como hijos tuyos, debemos amar esta cruz y gloriarnos en esta cruz, porque tú nos dejaste un camino de ejemplo,
de padecimiento a seguir. Señor, que entendamos esta verdad, Señor. Amar esta cruz donde todo se decidió. Tú resucitaste y estás ahora sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros. Y nos llamas a predicar de la cruz. Si en algo de gloriarme, me gloriaré en la cruz de Cristo, donde el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En una palabra, ya no me importa lo que el mundo pueda decir de mí. Lo importante acá es lo que vos pensás de mí. Y sea yo siempre hallado, Señor, obediente a tu causa. En el nombre de Jesús. Amén.